Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Aprende a Aprender. Hoy, por fin, tendremos todos los datos que nos ayudarán a despejar de manera definitiva las claves de la memoria. No te lo pierdas. Recordatorio. ¿De dónde venimos? ¿Veis esa flecha semicircular que indica el sentido que ha seguido nuestro recorrido mapa mental hasta ahora? ¿Dónde nos encontramos? Que es el cuadrito rojo de la izquierda, y lo que ya hemos visto, que lo tenéis ahí tachado con un poco de transparencia para que podáis leer lo que está debajo, que es precisamente lo que hemos visto en las 2 semanas anteriores. Básicamente empezamos por los principios de la supermemoria del elefante Melvin y la semana pasada la repetición espaciada del tiempo. Hoy nos quedan todos los detalles adicionales que os comenté en los vídeos anteriores. ¿Cuáles son esos detalles adicionales? Saber un poco más sobre el fondo de lo que está pasando. Ya sabemos cómo depositar sets neuronales en la memoria a largo plazo, es decir, sabemos hacerlo a nivel práctico, de qué características dotar la información, elefante Melvin, y luego de qué manera, con qué cadencia de repetición, rememorarlas, recuperarlas para llevarlas a esa memoria a largo plazo, que nos interesa porque ya sabemos que es prácticamente ilimitada y se mantiene en el tiempo. Pues bien, ¿qué 2 maneras tenemos de depositar sets neuronales en la memoria a largo plazo? De eso nos va a hablar la parte del vídeo dedicada a la vía declarativa y la vía procedimental. Luego hablaremos también de los importantes descubrimientos del doctor Georgi Bouchaki, que nos comentará qué marca especial lleva la información que hace que sea seleccionada por nuestro cerebro para ser memorizada. Muy relacionado con el tema del sueño, os va a encantar. Y también nos queda discutir por qué tenemos que seguir memorizando si tenemos Internet. Y para los que hayáis seguido los otros vídeos y estéis pensando, qué pesada es Elena, se repite más que el ajo. Pues sí, me repito muchísimo, pero es que es fundamental. Incluso a mis compañeros profesores o a los alumnos, cuando están exponiendo algo en varios días, en varias partes, siempre les insisto en la necesidad de acabar una clase haciendo un resumen de todo lo que se ha visto en esa clase y empezar la siguiente clase volviendo sobre lo que se vio en la clase anterior. Ni siquiera tenemos que hacerlo nosotros, se le puede pedir a los alumnos. Va a salir alguien a explicar cada día la clase del día anterior, con lo cual es una manera de que también los alumnos, los estudiantes, se acostumbren a repasar los contenidos entre una clase y la otra. Pero de verdad es fundamental, es que sin contexto la información no significa absolutamente nada. Así que perdonadme la insistencia, pero es necesario. Dejadme que os explique esta parte poniendo un ejemplo. Imaginad que tenéis el gran honor de ser elegidos para explicarle cómo hacerse los cordones de los zapatos a vuestro primo pequeño o a vuestro hermano pequeño. Os pasará una cosa. De entrada, solo mentalmente y sin recurrir a hacer la acción, estoy prácticamente segura de que no seríais capaces de darle esa explicación a vuestro primo. En cambio, una vez que vosotros cogéis vuestro propio zapato, voy a hacerme la lazada, a ver cómo lo hago. Mira, primero el cordón este sobre el otro cordón, le hago el nudo y ahora con la mano derecha hago la lazada de... Es decir, lo descomponéis en pasos mentalmente. En ese momento ya sois capaces de explicárselo a vuestro primito. Venga, coge este cordón, pásalo por debajo de este. Vale, ya los tienes los dos. Ahora, no pierdas ninguno. Con esta mano haz la lazada. Y ahora con la otra le haces el nudo alrededor. Y por detrás tienes que sacarlo para que el nudo se vea arriba. Se lo explicarías, me imagino, algo similar. ¿Qué ha ocurrido en este proceso? Tú te atas los zapatos de manera procedimental, es decir, leamos lo que dice el esquema. No eres consciente de las partes. Has tenido que pensar en ello para descomponer los pasos a seguir para hacerte la lazada. Esa vía procedimental se ha desarrollado mediante práctica, mucha práctica. Lo has hecho tantas veces desde que tú lo aprendiste que ya ni siquiera tienes que pensarlo.
Implica patrones complejos, es decir, una serie de acciones que has ido uniendo y que tienen un objetivo claro. Al final tú piensas directamente en ese objetivo final, no piensas en los pasos. De entrada, fijaos lo que dice, es difícil de explicar lo que te ha pasado cuando tu primo te ha dicho enséñame a atarme los cordones de los zapatos, tío. Es lento de aprender, tu sobrinito tendrá que repetirlo y repetirlo y repetirlo, pero una vez que se ha aprendido y se ha depositado en la memoria a largo plazo, ya es rápido en su uso. Son los hábitos que tenéis tan asentados, tan aprendidos en vuestro subconsciente, que ni siquiera tenéis que pensar en ellos. Estaría incluido también, por ejemplo, vuestra lengua nativa, el hecho de caminar, montar en bicicleta, todo eso lo manejáis, lo domináis procedimentalmente. Conducir, cuando ya lleváis tiempo conduciendo. En cambio, leamos la vía declarativa. Eres consciente de los pasos. Has tenido que explicárselo a tu primo y lo has descompuesto en los pasos necesarios. Se desarrolla mediante instrucción explícita, es decir, explícitamente y paso a paso tú eres capaz de decir esas tareas secuenciales, que estáis viendo ahí, implica tareas secuenciales que tiene que seguir, en este caso, tu primo, para llegar al objetivo final de atarse los cordones. Es decir, que una vez que lo has descompuesto, tú puedes explicar los pasos. Es rápido de aprender, ¿vale? Tu primo en una sesión sería capaz de decir los pasos, pero adquirir la maestría ya es otra cosa, ¿vale? De momento, sí, lo ha aprendido, sabe los pasos, pero es lento a la hora de ejecutarlos, ¿no? Tendrá que saltar de esa parte declarativa a través de repetición y convertirla en algo procedimental. Añado un detalle que no está escrito con letras en este esquema y es que el director de orquesta en cada vía de depósito de sets neuronales es diferente. ¿Quién se encarga de ir almacenando esos datos declarativamente, depositarlos en determinadas estanterías cerebrales? El hipocampo. En cambio, ¿quiénes son los encargados de depositar los sets neuronales en la vía procedimental? Los ganglios basales. No os preocupéis que vamos a aclarar esta información todavía más leyendo el apartado correspondiente en el libro Aprende a aprender. Este libro lo escribes tú. Seguidme. ¿Por qué estoy enfocando este libro? Porque he decidido que utilicemos el libro para leer juntos la parte relacionada con esto que os estoy contando. Nos vamos a ir al capítulo de la memoria. Lo he titulado Repetition is the first law of learning. Remember, repetition is the first law of learning. Es una frase de un coach que a mí me gusta mucho, que se llama Bob Proctor. Y bueno, aquí veis lo mismo, las reflexiones en torno a esta frase, el hueco que os he dejado para las palabras clave, para hacer el esquemita en cuestión. Este esquema ya os suena porque lo incluimos en el tema de la memoria. Es concretamente la cadencia de repetición que os propuse para pasar los datos de una memoria a otra. Y fijaos, aquí hay una nota, que es lo que me interesa leer con vosotros hoy, porque es la referente a los mecanismos o vías de depósito de sets neuronales en la memoria a largo plazo. Leamos juntos. Sé que toda esta parte es muy interesante y, si lo pensamos fríamente, es la base de todo el proceso de aprendizaje. Por eso, me gustaría ampliar un poquito la información. Intentaré no ponerme demasiado técnica. Ah, que lo estabas deseando. Te estás convirtiendo en un auténtico cotilla. Me tienes totalmente in love. Entremos en materia. Resulta que hay dos vías o modos totalmente diferentes a la hora de depositar sets de enlaces neuronales en nuestra memoria a largo plazo. Uno, cuando somos conscientes del proceso lineal, de los pasos a seguir para una actividad o para entender un concepto, de modo que lo podemos explicar y desglosar en partes, estamos utilizando unas vías llamadas declarativas, declarative pathways, o explícitas. Estas vías tienen como director de orquesta, el bibliotecario que os decía antes, el organizador, al hipocampo, que actúa indexando y conectando lo que estamos manejando en nuestra memoria de trabajo, ya sabemos que es parte de la MCP, de la memoria a corto plazo, con la MLP, la memoria a largo plazo, de manera que se produzca un volcado organizado de la información.
Con el tiempo y la repetición de esos circuitos se producirá la consolidación de los mismos y ya ni siquiera hará falta la intermediación del hipocampo para recuperar la información en cuestión. La información fluirá directamente desde la memoria a largo plazo a la memoria de trabajo. ¿Veis? Aquí he resumido, esto habla de la vía declarativa y el director de orquesta es el hipocampo. Mi palabra clave aquí, estamos hablando de los modos de depósito de sets neuronales en la MLP. Pero sigamos. La otra vía de aprendizaje es la procedimental, Procedural System. En lugar de utilizar el hipocampo, esta vía utiliza los ganglios basales como directores de orquesta en lo que se refiere al depósito de la información en la memoria a largo plazo. Precisamente esta vía existe para el manejo de todas esas cosas que necesitamos saber tan bien y de manera tan rápida y fluida que ni siquiera tengamos que pensar en ellas. Son los hábitos de los que hemos hablado muchas veces ya a lo largo de los vídeos. Es como si pudiésemos hacerlos, pero no somos conscientes de cómo los hacemos. Conduces, te lavas los dientes, te atas los cordones y ya está, te sale solo. Pero prueba a detener la actividad e intenta explicar paso a paso cada una de las partes. Seguramente necesitarías recurrir a ejecutar la acción concreta para ir describiendo los pasos porque, de entrada, cognitivamente no eres capaz de descomponerla en partes. La clave para trabajar con esta vía es incluir muchísima práctica, repetición, repetición y más repetición para conseguir la consolidación de los procesos. Y esta vía no solo está relacionada con los hábitos, sino con todas aquellas actividades que tengan que ver con el reconocimiento de patrones complejos. ¿Te has planteado alguna vez cómo es que aprendemos tan bien y en tan poco tiempo nuestra lengua materna cuando somos unos renacuajos? La vía procedimental tiene la culpa. Sin embargo, cuando queremos aprender un segundo idioma ya de adultos, nos enfrentamos a esa tarea mediante el sistema declarativo, mucho menos intuitivo. Esa misma intuición es la necesaria para acceder a las matemáticas complejas. O sea que fijaos, en resumen, la vía procedimental efectivamente tiene otra estructura diferente que media el paso de la información a la memoria a largo plazo y podríamos resumir que con esta vía se aprenden los hábitos, la primera lengua y las matemáticas complejas. ¿Y cómo vais a acceder a matemáticas complejas si no tenemos asumidas, entendidas, trabajadas, automatizadas las operaciones básicas? ¿Vale? Imaginad que Einstein, en su época, en vez de estar pensando en sus fórmulas complejas y en la teoría de la relatividad, hubiera tenido que estar buscando, por ejemplo, porque tuviera Google, las tablas de multiplicar. Pues si no tienes controlado lo básico, ¿cómo va a volar tu mente a operaciones mucho más complejas? Eso ocurre cuando saltas los procesos básicos. Fijaos, aquí precisamente os cuento un ejemplo de mi marido, que es director financiero, y a veces le pregunto algún cálculo matemático y me vuelve loca, me irrita profundamente, porque él pasa directamente al resultado y no es capaz de explicarme cómo ha llegado a esa conclusión. Yo quiero saber la regla de 3 o las operaciones que ha seguido. No, que esto es así. ¿Por qué le ocurre eso? Porque está tan acostumbrado a trabajar con los números que llega a las respuestas directamente y no es capaz de descomponer en pasos el proceso mental que le ha llevado a obtener ese resultado. Pero sigamos leyendo un poquito más. Lo bueno de estos sistemas es que no son excluyentes. Podemos aprender algo declarativamente y también procedimentalmente y la información se depositará en diferentes lugares en nuestro cerebro. La información tendrá un doble apoyo y habrá más facilidad para su recuperación. Hace unas páginas planteé un ejemplo y lo recuerdo aquí. ¿Recuerdas el ejemplo que te planteaba de ir andando mientras repasaba mi clase? Algo que has aprendido vía procedimental, caminar, te permite estar trabajando al mismo tiempo de manera declarativa. Vas rememorando una clase, un examen o lo que tú quieras. Y un detalle también que quiero que leáis conmigo para que consultéis este artículo es la recomendación de leer el artículo de la doctora Barbara Oakley y el doctor Terence Senoski titulado The Promise of Habit-Based Learning, publicado en la revista Law and Liberty. En él plantean la necesidad de utilizar ambos modos de aprendizaje, thinking fast and slow, lo llaman, pensando rápido y despacio, como lo denominaba el psicólogo, y aquí me he apuntado y economista, me llamó mucho la atención que también era economista, Daniel Kahneman. Insisten en esa recomendación porque en los últimos 50 años la educación en general y la enseñanza de las matemáticas en particular han desechado la importancia del automatismo rápido en el aprendizaje, argumentando que los estudiantes pueden buscar cualquier cosa que necesiten saber en Internet
y que la repetición estrangula la creatividad. Drill equates to kill. Bárbara, Terry y yo opinamos justo lo contrario. Deberíamos cambiar la frase por drill, la práctica, equates to skill. Es decir, la práctica nos llevará a tener maestría en la actividad. Solo dominando las partes básicas, nuestro cerebro puede saltarlas y acceder a operaciones superiores. Lo importante de todo esto es que al final, en cualquiera de las dos vías de aprendizaje, la clave vuelve a ser la repetición, de la que hablamos en el otro vídeo. Y quería enseñaros o comentar con vosotros un pequeño guioncito a modo de ejemplos. Pensad en un profesor de universidad, en una disciplina, por ejemplo, como la mía, la fisioterapia. Es una disciplina eminentemente práctica, ¿verdad? Bueno, pues procedimentalmente, ese profesor, bueno, ese fisioterapeuta, lleva 20 años trabajando y sabe cómo manipular una vértebra, hacer un estiramiento, palpar una zona, dar un masaje. Lo hace y punto. No está pensando, nota una cosa, pues puede ser una contractura, puede ser un punto de gatillo, y automáticamente le sale la técnica adecuada, se pone a hacer una técnica de presión, se pone a hacer una técnica neuromuscular, directamente hace una técnica de alta velocidad y manipula. Bien, le sale solo. Sin embargo, pensad que ese fisioterapeuta sea también profesor de universidad. Es decir, tenga que ir a una clase a la universidad, a una de nuestras clases prácticas, que son muchas, a explicarle a un chaval cómo hace esa técnica. Todos entendemos que ese profesor tendrá que ser capaz de descomponer declarativamente eso que él ya hace automáticamente. Es decir, algo que él ya tiene convertido en un procedimiento automático, tiene que ser capaz de describirlo paso a paso para que ese alumno pueda aprender esa actividad. Pasemos el ejemplo a lo de los cordones de los zapatos. Ese fisio que se ata los cordones sin pensarlo tendrá que ser capaz de enseñar paso a paso cómo atar los cordones a sus alumnos. ¿Vale? Yo creo que se sigue bien el ejemplo. Otro ejemplo es el de un chef. Pensad en Arguiñano, el hombre, lo harto que debe estar, bueno, harto no porque le encanta, pero lleva muchísimos años cocinando. Él cuando esté cocinando en su casa no está describiendo la receta como nos la describe a nosotros en televisión. Él procedimentalmente controla la actividad y luego es capaz en televisión de descomponerla declarativamente, paso a paso, para que todos la aprendamos. En cualquiera de los casos, dependerá de nosotros, a base de repetición, tener automatismo y tener fluidez y rapidez en la ejecución de esa actividad. Aquí comento, voy más allá, digo, el hábito nos hace libres. ¿En qué sentido? Pues que si tenemos automatizadas las cosas, por ejemplo, yo voy caminando, algo que he aprendido vía procedimental, puedo hacer cosas también de manera declarativa. En el libro también cuento el ejemplo de cómo a un paciente que le ha dado un ictus, ha tenido un ictus, cuando le enseñamos a caminar otra vez, tiene que tener su máxima atención en ese aprendizaje. Él mentalmente se va descomponiendo los pasos. Vale, hago la flexión de cadera, tengo el talón apoyado, ahora tengo que bloquear la rodilla, llevo la carga, sí, tengo la rodilla bloqueada, ahora ya puedo llevar la carga al pie que tengo apoyado y ahora ya puedo levantar la otra pierna. Esa es la cháchara mental que tiene un paciente que acaba de tener un ictus y está dando sus primeros pasos. ¿Creéis que ese paciente al mismo tiempo podría estar haciendo otra cosa o mantener una conversación? Todo lo que hiciéramos le distraería de su foco principal, que en ese momento es aprender a andar. Por eso digo que todo lo que tengáis automatizado os libera para hacer otras cosas. Y bueno, abro aquí un debate, seguramente lo discutamos en alguna reflexión al aire. Automatizar todo lo que podáis, incluso fijaos la ropa. Seguro que recordáis personajes tipo Steve Jobs, que llevaban siempre la misma ropa. ¿Por qué? Porque no querían agotar su cupo de decisiones ni sus pensamientos en cosas que no tenían importancia. Del mismo modo podéis automatizar las horas de inicio y fin de, por ejemplo, vuestra sesión de estudio, vuestras rutinas, crear rutinas en las que no tengáis que pensar, porque al fin y al cabo tenemos un cupo de decisiones o un cupo de pensamientos. ¿Por qué? Porque en el pensamiento lo que media al final son unas palomas mensajeras cerebrales, unos neurotransmisores, una química cerebral. Y nadie quiere agotar su química cerebral pensando tonterías o cosas que no son importantes.
Toda esta parte que hemos hablado de la vía procedimental, relacionándola con los hábitos, con el ahorro de energía, con todas esas acciones que llevamos a cabo a lo largo del día en las que ni siquiera tenemos que pensar, que recordar, lo hemos dicho en varias ocasiones, según Joe Dispenza, un adulto mayor de 35 años pasa el 95% del día llevando a cabo acciones en las que ni siquiera tiene que pensar, porque están grabadas ya en su subconsciente. Bueno, pues pensando en todo esto, quiero leeros unos párrafos de este libro, Neurociencia aplicada al coaching, método Neurogrowth, que reflejan muy bien esa función de los ganglios basales y justo también una serie de conceptos que os adelantaba la semana pasada en cuanto a que el almacén de la memoria no era tan sencillo como decir memoria a corto plazo, cortes prefrontal, memoria a largo plazo, neocortes. Había estructuras profundas muy relacionadas con nuestro cerebro más primitivo, el reptiliano y el límbico, que eran las responsables de albergar esas memorias, esos hábitos directamente relacionados con la supervivencia. Bueno, pues precisamente este libro hace una clasificación, está hablando de ese cerebro reptiliano, sus partes serían el cerebelo, el tronco encefálico, los ganglios basales y el tálamo, y os voy a leer partes que tengo subrayadas de los ganglios basales. Estoy en la página 46. Desde el punto de vista del coaching, los ganglios basales son estructuras básicas en nuestros procesos, pues en ellos se almacenan nuestros hábitos, rutinas, comportamientos y pensamientos repetitivos. Solo tienes que pensar, por ejemplo, esto ya os lo decía yo, en cómo te levantas cada mañana. ¿Realizas siempre las mismas tareas en el mismo orden? Te levantas, te aseas, desayunas, incluso lo que piensas. Ejecutamos todos los días los mismos rituales casi sin darnos cuenta. Todas estas acciones presentan una naturaleza involuntaria y podemos materializarlas sin pensar. ¿Quién no ha llegado al trabajo conduciendo un día y ha dicho, ¿por dónde he venido? No soy consciente ni siquiera de haber conducido hasta aquí. Tan involuntario y tan inconsciente es ese acto o esa actividad tan aprendida, ¿no? Sigamos. Son actuaciones que no consumen prácticamente energía en el cerebro. Y esa es la principal misión de los ganglios basales, evitar el gasto de recursos. Teniendo en cuenta que el objetivo esencial de nuestro cerebro consiste en mantenernos vivos, crear rutinas automáticas favorece su funcionamiento. Imaginad si tuviéramos que pensar conscientemente en cada acción que realizamos. Nuestro gasto de energía sería elevadísimo. Llevado al extremo, un consumo excesivo de nuestros recursos podría llevarnos a la extenuación y en el límite incluso a la muerte. Sigo. Vale, el cerebro se ha encargado, por tanto, de contar con esa maquinaria que ejecuta una gran parte de cometidos con un consumo de energía mínimo. Podríamos decir que los ganglios basales representan nuestra zona de confort cerebral, me gusta cómo está expresado, porque todos los programas allí instalados nos resultan fáciles de implementar sin apenas esfuerzo. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, pero sí que os comento que habla de un lado oscuro de los ganglios basales, porque claro, no todos son hábitos que nos interesan. ¿Por qué va una persona a un coach en general o a un psicólogo también, ¿no? Porque quiere cambiar algún hábito, algún programa que ya tiene muy almacenado, muy establecido y que no le conviene. Y claro, pues comenta en el libro cómo, llegado a ese punto, no es tan fácil hacer eso, claro, está tan arraigado en nuestro subconsciente que cómo se cambian esos programas. Bueno, también se pueden cambiar, pero es un tema en el que no nos vamos a meter ahora. Sí que lo dejo en el aire, hablaremos más adelante porque hay una parte muy bonita del núcleo accumbens, vinculado a la motivación y a las recompensas, y por ejemplo cómo nos manipulan ese núcleo accumbens, que es una especie de botón de compra que nos hace comprar compulsivamente y bueno, otra serie de conductas adictivas. Pero lo dejo para una reflexión al aire más adelante.
Y quería poneros estos vídeos para que recordaseis lo que está pasando, para que pudieseis ponerle una imagen a lo que está ocurriendo en nuestro cerebro cuando fabricamos memorias, cuando pensamos simplemente, cuando construimos nuevos circuitos cerebrales, cuando se establecen amistades neuronales. La cuestión es, ¿esa nueva estructura, ese cambio estructural que estáis viendo, se va a mantener en el tiempo? Porque ahí radica que pase a la memoria a largo plazo o que no pase a la memoria a largo plazo. Y completemos todavía más esta información. ¿Qué tiene que pasar a nivel molecular para que se fabrique una memoria a largo plazo? Y esto es un descubrimiento del neurocientífico austroestadounidense Eric Kandel. Fijaos, la memoria a largo plazo está acompañada de la producción de nuevas proteínas en la neurona, algo que no ocurre en la memoria a corto plazo. Kandel descubrió la razón de esta diferencia en los mecanismos moleculares de ambos tipos de memoria, mientras que la de corto plazo solo provocaba cambios en las sinapsis existentes. Corto plazo, cambios en la sinapsis. El aprendizaje más permanente, sin embargo, activaba una serie de componentes moleculares en el interior de la neurona que mandaban una señal hasta el ADN, ahí está la clave, en el núcleo de la célula. Como resultado, el ADN producía nuevas proteínas, que es lo que hemos dicho al principio, y este material celular se utilizaba para crear nuevas sinapsis que reforzarían el recuerdo a largo plazo. O sea que hemos dicho, memoria a corto plazo, un simple cambio en la sinapsis, sin embargo, memoria a largo plazo, ya hay hasta una señalización y una producción de proteínas desde el núcleo de la célula, desde el propio ADN de la célula. No me he olvidado ni me he perdido. Os prometí que íbamos a hablar de cómo se produce la selección de memorias por parte del cerebro, es decir, de todos los inputs, de todos los estímulos que entran a lo largo del día, ¿con cuáles se queda el cerebro? ¿Cómo hace esa selección? Y para hablar de ello, os he traído a nuestro siguiente protagonista, que es el doctor Georgi Bouzaki. En esta imagen, diapositiva, tenéis sus principales, bueno, no sus principales artículos, sino los más relacionados con el tema que nos ocupa hoy. Concretamente, el primero, Selection of Experience for Memory by Hippocampal Shockwave Ripples. Este es el artículo que dio lugar a la noticia que comentamos en el vídeo a continuación. Y bueno, ahí tenéis una serie de imágenes para que os hagáis una idea de cómo son esas ondas agudas, las shockwave ripples, en diferentes tipos de mamíferos. Y no me enrollo más. Si queréis consultar alguno de los artículos, ahí tenéis los títulos, los podéis buscar en PubMed. Muchos de ellos tienen el texto completo. Y pasamos al vídeo y os explico lo que comentaba aquella noticia del artículo del primero que fue publicado en la revista Science. No es ninguna tontería publicar en esa revista. A ver qué os parece. Adelante vídeo. Quería compartir con vosotros una noticia que acabo de leer en Infobae y está relacionada con el tema de qué memorias se almacenan y qué memorias no. Si recordáis, en el tema del sueño hablamos de cómo el sueño nocturno era un factor fundamental y necesario para el almacenamiento de memorias, para el paso de ciertas experiencias o conocimientos que habíamos adquirido a lo largo del día a la memoria a largo plazo. Y seguro que muchos de vosotros, del mismo modo que me lo pregunto yo, os estaréis preguntando cómo selecciona el cerebro qué memorias pasa a la memoria a largo plazo y cuáles no. Y bueno, ya os hago un pequeño adelanto. Está muy relacionado con el tema de las emociones, el disfrute, la diversión, la recompensa que percibamos en una determinada memoria, en una determinada experiencia. Todo eso va a influir en que el cerebro almacene o no dicha experiencia. Y sin más, os voy contando. El artículo se titula «Descubrieron cómo el cerebro decide qué recuerdos debe guardar y cuáles serán olvidados». Unos investigadores determinaron que el cerebro etiqueta automáticamente ciertas experiencias para su recuerdo a largo plazo mediante patrones neuronales específicos.
Os he puesto ahí el nombre del investigador principal del estudio, el doctor Georgi Bouzaki, de la New York University, me imagino, Langone Health, que es un centro de salud. Y el tema de ese artículo, como os decía, es qué memorias conservar, cómo hace el cerebro para optimizar esa capacidad de almacenamiento que tiene. Bueno, salto un poquito y me voy al grano. Mirad, la investigación se centró en el estudio de patrones específicos de activación celular en el hipocampo, conocidos como ondas agudas, las cuales marcan experiencias significativas para su posterior almacenamiento en la memoria a largo plazo durante el sueño. Es decir, lo tenéis aquí. ¿Qué memorias conservar? Las marcadas por esas ondas agudas en el hipocampo. Esas experiencias que vayan marcadas, que estén representadas por esas ondas, serán las que durante el sueño sean seleccionadas para pasar a la memoria a largo plazo. Seguimos leyendo. Mediante el uso de electrodos implantados en los cerebros de los ratones, los investigadores monitorizaron la actividad neuronal mientras los sujetos de estudio se desplazaban a través de un laberinto en busca de una recompensa de azúcar, observando que unas ondas particulares se repetían hasta 20 veces justo cuando los ratones hacían pausas para disfrutar su premio. Os lo he puesto aquí, el disfrute, la emoción, la sensación de recompensa era importante, era fundamental, era necesario para que se produjeran ese tipo de ondas. El cerebro decide por sí solo, explicó Bouzaki, señalando la naturaleza inconsciente, esto hemos hablado muchas veces, de este proceso durante las horas de vigilia. Esto lo hemos comentado diciendo que, claro, que parece que uno no puede elegir muchas veces conscientemente qué experiencias se quedan grabadas y cuáles no, ¿no? De hecho, tenemos traumas que ojalá no tuviéramos, pero nosotros no decidimos que se grabasen. Seguimos. Además, el estudio sugiere que ciertas acciones podrían favorecer este mecanismo de almacenamiento de memoria. Por ejemplo, importante, os lo he puesto aquí también, hacer una pausa después de esa experiencia, similar a la que hacían los ratones en el estudio, facilita la creación de recuerdos perdurables al permitir que estas ondas agudas se manifiesten. Seguimos. La relevancia de este estudio no solo radica en su aplicación a la neurociencia o la psicología, sino también en las implicaciones prácticas del día a día. Si miras una película y quieres recordarla, es mejor salir a pasear después. Fijaos qué consejo más chulo da el investigador, el doctor Bouzaki, resaltando cómo la estructura de nuestras actividades diarias podría influir en nuestra capacidad para formar recuerdos a largo plazo. Es decir, el hecho de que no paremos nunca, de que estemos siempre corriendo, de que empalmemos una actividad con otra sin tener un tiempo para meditar o reflexionar al respecto. Tenedlo en cuenta, esa pausa es necesaria, no solo impregnar de emoción aquello que tengamos delante, sino también hacer una pausa después. Todo ese mecanismo fabricará esas ondas cerebrales seguidas de la pausa que el cerebro identificará como algo digno de ser conservado en la memoria a largo plazo. La información es súper importante, es crucial para lo que estamos intentando. ¿Cómo memorizar, por tanto? Hay que ponerle vidilla, emoción, disfrute, interés, atención máxima a esa información, de manera que el cerebro interprete que eso está relacionado con nuestra supervivencia. En el caso de las ratas, pues esa emoción por obtener la recompensa de alimento después de recorrer el laberinto. Y nos ha dado una información adicional y es saborear también la experiencia, la información, el dato, la importancia de la pausa posterior. Si encadenamos una acción con otra, esa pausa no se produce y no se producirán, no se fabricarán adecuadamente esas ondas agudas. Así que lo dejamos en el aire, hablaremos más adelante del poder de la pausa y lo relacionaremos con el aburrimiento. Ese vídeo os va a encantar y os va a sorprender. Ahora nos queda hablar del tema de por qué memorizar si tenemos toda la información en Internet. Hace unos poquitos días estaba charlando con una mamá que estaba leyéndose mi libro, se lo estaba leyendo con sus hijos, y me preguntaba, pero Elena, ante la pregunta que me hacen los niños, con toda la información que hay en Internet, mamá, ¿por qué tengo que memorizar las cosas? ¿No es una pérdida de tiempo? Y claro, ella en cierto modo lo entendía y veía que era así, me decía, ¿qué les digo cuando me dan ese argumento? Y yo intenté transmitirle la respuesta a la pregunta relacionándole muchas de las cosas que ya hemos estudiado en el canal, porque al final yo sé que separamos los vídeos por tópicos,
pero hay un hilo conector, siempre os lo digo, hay un hilo conector entre todo y me da miedo que a veces se pierda esa conexión por el intento de compartimentar tanto estos conocimientos que hay. Entonces, intenté explicárselo de la siguiente manera. Mira, tú explícales que fuera, o sea, en el exterior pueden tener toda la información que quieran. Se pueden imaginar a sí mismos haciendo un examen y para resolverlo en la habitación tienen todos los apuntes que necesitan, tienen ordenadores a su disposición, en los que tienen vídeos, tienen audios, tienen todos los libros publicados al respecto de ese tema. Insisto, pueden tener toda la información que quieran y pueden ir consultándola, incluso pueden tener todo el tiempo ilimitado para hacer ese examen, ¿no? Entonces el cerebro intentará trabajar con esa información, pero el cerebro funciona como funciona y para resolver problemas o intentar crear algo con esa información, responder a las preguntas de ese examen imaginario, ¿no?, que estamos planteando, la realidad es que el cerebro solo podrá sostener 4 conceptos, 4 ideas, 4 tópicos a la vez en su limitada memoria de trabajo, porque con toda esa información alrededor, esa información será novedosa para ese cerebro y lo va a trabajar todo eso con su memoria de trabajo. Entonces, como comprenderéis, la posibilidad de crear algo inédito, original, de ese modo es bastante escasa, es decir, son 4 conceptos los que puedes sostener, pues la posibilidad de que entre esos 4 conceptos esté la solución a tu problema o que combinando esos 4 conceptos se te ocurra algo que no se le haya ocurrido a nadie más, es bastante complicado, ¿no? En cambio, cuando nosotros hemos memorizado algo, y quiero decir memorizar algo en condiciones, es decir, lo hemos aprendido, lo hemos incorporado a nuestro cerebro porque ya forma parte de sus circuitos, lo ha modificado plásticamente, es decir, está en nuestra memoria a largo plazo, al estar en esos archivos cerebrales, vamos a estar trabajando de una manera totalmente diferente, es decir, el cerebro no va a estar trabajando con lo externo, que ya lo he dicho, de esa manera solo tiene acceso a 4 o 5 conceptos a la vez, sino que está trabajando desde dentro. La posibilidad de crear combinaciones y asociaciones en esa información, entre esa información que el cerebro ya tiene grabada, será ilimitada, del mismo modo que son ilimitadas, incluso son descontroladas. Nosotros no tenemos un control sobre esas conexiones neuronales que relacionan esos circuitos, esos archivos unos con otros. Entonces, lo que estamos intentando hacer a lo largo de estos vídeos es explicar cómo memorizar para que toda la información que podamos necesitar esté grabada en nuestros archivos cerebrales y luego cómo acceder a todos esos archivos, que pueden estar distantes en zonas del neocórtex, ¿no? Incluso puede ser que no haya realmente una conexión. ¿Cómo conseguir que se enciendan los circuitos y acceder a las soluciones? Ya lo hemos visto, hay que saber los mecanismos, los trucos que consiguen reclutar masivamente nuestro cerebro, escribir, activar nuestros estados creativos difuseando, después, por ejemplo, de haber hecho una buena sesión de estudio. La lectura también produce un reclutamiento muy global del cerebro y solamente es entonces cuando las soluciones aparecerán ante nosotros. Y muchas veces no seremos capaces de explicar conscientemente el proceso lineal que nos ha llevado a obtener esas soluciones, ¿no? Es un poco, aparece una especie de síndrome del impostor, ¿no? Tú dices, es que he solucionado esto, pero lo he solucionado de chiripa, es decir, no sabría reproducir los mecanismos que me han llevado a obtener esta respuesta. Y de esa manera opera el cerebro. Entonces, la importancia de la memorización es básicamente esa, es ampliar nuestras posibilidades de conectar ideas. Y luego también quería comentaros, ya a nivel conspiranoico, otro posible motivo para animaros a memorizar y tener unos buenos archivos a nivel de vuestra memoria a largo plazo. Y para ello os voy a leer una parte de la novela que acabo de publicar, que se llama Suso y el viaje cuántico. Es una reflexión que hace Suso, el protagonista, que es un niño mostoleño de 11 años. Es una reflexión, como os decía, que hace al final del libro. Mirad, es la siguiente. Si decidís venir conmigo, deberéis aprender todo lo que podáis. Es crucial que estudiéis y os forméis en todas las disciplinas posibles. Aspirad a convertiros en polímatas como Aristóteles, Leonardo da Vinci, Descartes o Newton. Vale, los polímatas, esto lo explico al margen del libro, eran personas, nuestros grandes genios, que dominaban varias disciplinas y les encantaba estudiar de todo. Seguimos con el libro. Desconfiad de aquellos que os dicen que el esfuerzo no es necesario. Sospechad de las intenciones de todos esos que os aconsejan dejar de memorizar conocimientos porque todo está a vuestra disposición en Internet. Os quieren indefensos e idiotas.
Quienes os sugieren infrautilizar vuestros cerebros son los dueños de las aplicaciones y plataformas que almacenan los datos. Si consiguen que nuestros cerebros permanezcan vacíos mientras ellos manejan toda la información, ¿quiénes creéis que controlarán vuestras vidas? Eso sí que sería un superpoder para las sombras. En cualquier momento podrían impedirnos el acceso a los datos o pedirnos un rescate por ellos. O, peor aún, modificar la información a voluntad. Entonces, el ser humano, sin ningún otro soporte con el que comparar, dejaría de saber cuál es la verdad. Incluso olvidaría su propia historia. Podrían incluso borrar al legislador de nuestras vidas y erigirse ellos mismos en nuevas deidades. Esto que os cuento no es ninguna exageración. ¿Qué pruebas tengo de ello? Sus actos. Ya están intentando reescribir la historia a su manera, mediante leyes que obligan a interpretar los hechos históricos según su conveniencia. Del mismo modo, viajando conmigo, se refiere a los viajes en el tiempo, ¿vale? Porque ha hecho varios saltos cuánticos al pasado y ha estado en diferentes escenarios históricos. Y entonces dice, del mismo modo, viajando conmigo, habéis podido comprobar que ya no se conforman solo con mentir en los libros, también están tratando de alterar in situ las diferentes líneas de tiempo, en un intento de borrar del pasado cualquier rastro de grandeza de la humanidad. Si el ser humano olvida que es capaz de grandes gestas, se convertirá en un ser sumiso, manejable y dependiente de los poderosos. Bueno, espero que os haya gustado este fragmento de la novela y sobre todo que reflexionéis. Vale, la información está a un clic, pero por mucho que esté a un clic, por ser tan masiva y tener que procesarla desde nuestra memoria de trabajo, que es limitada, podemos tener toda la información del mundo que no vamos a poder trabajar con ella si no hemos hecho un procesamiento inicial y hemos trabajado con esos archivos para que se conviertan en parte de nuestra memoria a largo plazo. Ahí sí que las posibilidades de asociación y de creatividad se multiplican. Ahora sí, creo que por fin hemos reunido toda la información necesaria para que explotéis al máximo vuestra memoria. Espero que os haya gustado el vídeo y que nos veamos en próximos vídeos. Muchas gracias por vuestra atención y vuestro valioso tiempo. ¡Hasta pronto!